La información es de último momento. Acaba de publicar una carta al país. El presidente Alberto Fernández ya se está difundiendo en su cuenta de Twitter. Esto sucedió, reiteramos, hace segundos. Reitero, el presidente Alberto Fernández acaba de publicar una carta al país y los detalles los tiene Gaby Ziblatt. Buen día, Facundo. Buen día, Florencia. Un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio. Así se llama la carta que publicó Alberto Fernández, el presidente, donde hace una especie de balance de este primer mes de cuarentena que ya se cumplió. Y de alguna manera hace un agradecimiento a toda la sociedad argentina por cómo llevó adelante estos momentos que dice que son de donde no hay normalidad y de que todos trabajamos para que vuelva a la normalidad, pero que hay que seguir para poder luchar contra este enemigo invisible. Dice Gaby, sé que la cuarentena no es fácil y que algunos la sufren particularmente, pero nunca debe ser un padecimiento cuidar de nosotros mismos. No tenemos ningún bien más preciado que nuestras propias vidas. Por eso estamos haciendo todo lo necesario para que este tiempo de mayores cuidados que debemos transitar nos afecte lo menos posible. Todos deseamos, Gaby, volver cuanto antes a nuestra normalidad, parte de la carta del presidente Alberto Fernández. Importante ese punto porque el volver cuanto antes a la normalidad es lo que están pensando en la Casa Rosada, en la Quinta Olivos en este momento, es cómo lograr que esta cuarentena administrada, cuarentena focalizada, de alguna manera se pueda ir adaptando la cuarentena para que la vida retome una normalidad que por ahora está lejana, por ahora la vemos lejana, por ahora la cuarentena sigue y lo más probable es que después del 26 se prorrogue un plazo más esta cuarentena. Claro, y después, ¿qué más dice? Dice, nadie se salva solo. Y este virus es la prueba. Nos necesitamos mutuamente para frenarlo. Y hemos demostrado estar a la altura de las exigencias. Y después también responde a las críticas. Dice, mientras algunos en el mundo se burlan e ignoran las advertencias de la comunidad médica y científica, ahí hay un mensaje para Bolsonaro, probablemente también, nosotros las observamos y comprendemos la necesidad de quedarnos en nuestras casas. Por eso estoy muy orgulloso de nosotros como pueblo y sé que cuando todo esto pase tendremos la fortaleza necesaria para volver a ponernos de pie. Bueno, es una carta que se acaba de dar a conocer, seguramente tendrá un análisis político detrás de este gesto del presidente, pero a los 33 días de la cuarentena obligatoria, Paulo, aparece un mensaje muy contundente, concreto y extenso que publica en redes sociales. Con condimentos económicos también, porque habla de haber puesto un 3% del PBI en todo esto, casi unos 13.000 millones de dólares, este paquete de 850.000 millones de pesos. Pero fundamentalmente yo coincido con Gabriel, porque hay que entender que a partir del domingo algo puede cambiar, pero muy tenuemente, fundamentalmente en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Chaco. Atención porque no cambia demasiado la situación a partir del lunes, tal vez con una prolongación o tal vez con algo que el mundo comenzará a entender, que es universalizar la cuarentena, de la cual el mundo irá entrando y saliendo de acuerdo a la ola de contagios. Pareciera ser, Paulo, cambio de palabras que van acompañando la misma palabra, que es la palabra cuarentena. Exacto. Quiere decir, esta cuarentena nació como una cuarentena total y obligatoria. Sí. Lentamente el gobierno empezó a hablar de una cuarentena administrada. Sí. Y lentamente, en la propia voz del presidente, se empieza a escuchar la idea. Por ahí el concepto no aparece literalmente como lo estamos planteando nosotros, pero ya se empieza a hablar de una idea de cuarentena focalizada. Exacto. Quizás, y acá lo tenemos, quizás podamos explicar de qué se trata este concepto de cuarentena focalizada. Claro, ¿no? hay un par de datos importantes. Ya hay 54 actividades eximidas del aislamiento. Hay 58 municipios en la provincia de Buenos Aires que pidieron algún tipo de flexibilización de la cuarentena. Y tenemos, que es el dato tal vez que más ilusiona al gobierno, la cantidad de contagiados se duplicaba, básicamente se multiplicaba por 2 cuando comenzó el aislamiento. Claro. Hoy necesitamos 17 días para que se duplique la cantidad de contagiados. O sea, se duplicaba cada 2 días cuando comenzamos con el aislamiento. Hoy se duplica cada 17 días. Ese es un número clave. Dice la carta del presidente, ya le doy a Gaby, ya pasó por Paulo y seguimos analizando lo que acaba de suceder. Carta al país del presidente Alberto Fernández que lleva un título. Gaby, repetime el título que lleva. Un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio.
Marco el dato económico que planteaba Vilauta recién. Ya llevamos invertido, dice el presidente, casi un 3% de nuestro PBI para cuidar los ingresos, para cuidar la producción, para cuidar el trabajo en el marco de esta emergencia sanitaria. Esa, dice Alberto Fernández, es la mejor muestra del esfuerzo que hacemos entre todos para sobrellevar el momento que vivimos. Aún así, quería aprovechar estas líneas solo para agradecerles. Y ahí baja el mensaje, un mensaje de agradecimiento que yo creo que también tiene que ver, sí, a ver cómo lo interpretan ustedes, con todo lo que ha sucedido alrededor de la decisión del gobierno de la ciudad de intentar que los adultos mayores digamos, los adultos de más de 70 años se queden en sus casas. Me parece que ahí el gobierno nacional leyó el descontento que había de la sociedad, incluso de los propios votantes del gobierno de la ciudad. Sí. Esta era la preocupación más política que hay en torno o en el entorno de Horacio Rodríguez Larreta. Sienten que afectar una parte de su propio electorado, que es la gente de más de 70. Mucha gente obviamente no lo habrá votado a Horacio Rodríguez Larreta, pero me parece que el gobierno empieza a leer este descontento y empieza de a poco a utilizar esta idea de vamos a ir abriendo lentamente, semana tras semana, para empezar a hablar justamente de una cuarentena focalizada. Es que venís caminando en una frontera muy fina, porque por un lado las encuestas te marcan que hay una aceptación todavía muy alta del aislamiento social obligatorio. Fue bajando, pero a niveles realmente muy altos. Hay una aceptación, según marcan las encuestas, por lo menos en el área metropolitana, de que la cuarentena es lo que hay que hacer. Pero cada medida más restrictiva que se toma también genera más descontento. En la ciudad valoraron mucho lo que hizo el presidente la semana pasada de respaldar la medida de Horacio Rodríguez Larreta. Mientras salían las críticas, Alberto Fernández salió a decir que estaba de acuerdo con la medida tomada por el jefe de gobierno porteño, y esto se valoró en la ciudad en el marco de un muy buen entendimiento que están teniendo. Ahora bien, Facu, cuando hablamos de cuarentena focalizada es porque lo que empieza a primar también es lo económico. Hoy, por ejemplo, va a haber una reunión importante en provincia de Buenos Aires de Kicillof con intendentes del conurbano. La mira está puesta en los recursos. ¿Cómo van a hacer para pagar los salarios? Les cayó un 60% el ingreso de recursos, un 50% la coparticipación, y por eso hay preocupación, y ahí está lo focalizado, de poder mirar la salud, que fue lo prioritario que siempre dijo el presidente, pero también lo económico para que no termine afectando también a la salud. Claro, bueno, él también responde a lo que es la creciente crítica por el tema económico con esto. Ya estamos volcando el 3% del PBI en asistencia, y esto fue a raíz, un poco se dio un volantazo este fin de semana con la modificación del plan de asistencia para los trabajadores. Ahora es el Estado el que va a tener que pagar, o el que va a pagar los sueldos directamente, y no vía los bancos que decían: yo no voy a arriesgarme, no voy a arriesgar la plata de los depositantes para pagar empresas que no sé si van a subsistir. Claro, me cuenta alguien, me cuenta una alta fuente de gobierno que el presidente quería de puño y letra, quería que también el argentino de alguna manera interprete ese gesto de alguien sentándose, que es todo un gesto político, escribir una carta. Me dice algo así como: Alberto solo quiere agradecer a los argentinos y hacerlo directamente desde su puño y letra. Estoy hablando con una de las personas que mejor conoce al presidente y que habitualmente se sienta en la mesa más chica del presidente. Me dicen que no leen ningún descontento, que es lo que nosotros planteábamos, que solamente querían agradecerle a los argentinos y hacerlo directamente desde su puño y letra con esta carta, que obviamente empieza de alguna manera a abrir el capítulo de la cuarentena focalizada. Bueno, Alberto Fernández está en un pico de popularidad según las encuestas. Tiene niveles de aceptación, pero muy, muy superiores que los que tenía incluso cuando apenas asumió en diciembre pasado. Las encuestas le dan a que Alberto aumentó 30 puntos en imagen positiva desde que se terminó el aislamiento. Es algo inaudito. Paso por los móviles, volvemos al vivo,